bienes y servicios más los alimentos. Y los incrementos son brutales. Estamos hablando de más del 50% en la comparación o en la medición interanual. De noviembre a noviembre, las dos que marcan los umbrales de pobreza e indigencia han aumentado muchísimo. Estamos con Gonzalo Semilla, que es uno de los referentes, de los especialistas que trabajan en el CREVE y que mes a mes están detrás de estos índices. Gonzalo, buen día. Esto es Primero Bahía Radio Universal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Revisando un poco tanto conceptualmente como las cifras que publican en el informe de las canastas y bueno, evidentemente es lo que uno pensaba, ¿no? Cuando uno escucha la inflación sabemos que es un numerito que es brutal, pero que tiene muchas ecuaciones y muchas cosas adentro. Ahora, cuando vamos a las canastas, que son quizás los elementos que uno consume más fácil o que tiene más a la mano, como son los alimentos, bienes y servicios, ya vemos que son los incrementos mucho más allá de la inflación, ¿no? Sí. Ya, coincido con lo que vos estás mencionando. Evidentemente, el aumento en estos 11 meses o casi interanual, porque no falta mucho para que sea interanual, falta este mes nada más de diciembre, los aumentos tanto en la canasta básica alimentaria, que mide línea de indigencia, como la canasta básica total, que mide línea de pobreza, han tenido aumentos del 53 y 55%, lo cual es muchísimo, un número súper alarmante, porque incluso la inflación anual va a estar en el orden de los 45%, estos casi 10 puntos más. Y medir canastas básicas es súper sensible ese dato, porque hay mucha gente que está lamentablemente por debajo de la línea de pobreza. Para una familia de 4 personas, padre, madre y 2 hijos, necesitas arriba de 26.000 pesos ingresos, arriba de 26.000 pesos mensuales. Claro. Lo cual es nada sencillo lograr ese volumen de ingresos mensual para una familia de este estilo. Y claramente todo lo que ha sido a lo largo del año, la actualización de tarifas, que impacta directamente en los servicios que uno consume y difícil de sustituir, porque en invierno si no tenés calefacción, es difícil de sustituirla, igual que si no tenés luz, no puedes andar en penumbras toda tu vida y durante todo el invierno. Y además estos aumentos en las tarifas impactan también en lo que son la elaboración de los productos básicos que uno consume. Entonces aquellas familias más carenciadas evidentemente son los grandes perdedores, lamentablemente, de lo que ha sido esta crisis nacional. Sí, totalmente, donde los alimentos y los servicios y bienes básicos son lo que más le inciden en su ingreso. Ahora, uno piensa, Gonzalo, qué extraño que el gobierno no se haya dado cuenta, a ver, al margen de si esto lo puede atemperar, si lo puede modificar, digo en el hecho de las proyecciones, esas famosas metas que se imponía, sabiendo que todos los meses tenés un ingrediente nuevo o un elemento nuevo que aumenta. Cuando no son los servicios, son los combustibles. Cuando no son combustibles, son obviamente los alimentos que tienen una dinámica muy especial, al margen de lo estacional, ¿no? Que por ahí la fruta, de determinada fruta. Pero digo, sabés que todos los meses tenés algo que va a impactar en los precios, ya sea en la inflación general o en las canastas. Es imposible. Bueno, es algo que el gobierno, cuando asumió, se fijó como meta reducir sustancialmente el déficit fiscal, y esto implica bajar gasto implicaba bajar gastos en subsidio. Intentó hacerlo en forma gradual, pero te diría que desde hace un poquito más de un año se empezó a sentir mucho y era lo que traccionaba al aumento de la inflación. El gobierno por eso, a través del INDEC, decidió desdoblar ese índice inflacionario en lo que era IPC núcleo, regulado y estacional, que vos mencionabas recién, estacional, y lo que traccionaba en definitiva el índice era el IPC regulado, es decir, la actualización de las tarifas, pero te diría que se hace a principios de este año y sobre todo se evidenció mucho más a partir de abril-mayo, empezó con el tema de la devaluación, de la variación de tipo de cambio, empezó a impactar muy fuertemente en los bienes primarios, en los bienes de consumo básico. Por eso se fue donde se fue, digamos, los números que hemos tenido en la inflación. No solo regulados como hablábamos recién, sino también los bienes de primera necesidad. Digamos, evidentemente la inflación se descontroló hace casi un año, se relajaban las metas de un 12 a un 15% como proyección
anual y nos fuimos 30 puntos por encima de ese 15. Totalmente. Realmente se fue de las manos. Se fue cabalgando de una manera tremenda. ¿Cómo ves lo que viene? ¿Cómo ves el año que viene con las metas o los números globales que se plantean a partir del presupuesto? Bueno, sí, a partir del presupuesto, y también tomo en consideración lo que es el relevamiento de expectativas monetarias que publica el Banco Central. Sí. Eso lo hace todos los meses y participan unas 50 entidades, desde consultoras privadas, universidades, centros de estudios, en donde también proyectan qué es lo que van a estar, qué es lo que se viene. Y te diría que, digamos, los indicadores que más nos han impactado estarían siendo menores. Por ejemplo, la inflación de un 45, están calculándola en un 27, un piso de 27, algunos hablan de un 32% anual, es decir, va a bajar la inflación, pero va a seguir en niveles altos. La caída del Producto Bruto Interno, que este año se calcula en 2.4, va a ser de 1.2 negativo, es decir, vamos a estar con un decrecimiento de la economía nuevamente el año que viene. Las tasas que hoy están en 60, las de las LELIQ, por supuesto, porque para girar en descubierto en bancos estamos cercanos al 100, que es una locura absoluta. El año que viene se estima, sobre fin de año que viene, van a estar en 35, que obviamente es casi la mitad del 60, pero siguen siendo tasas muy altas. Es decir, el proceso es largo, no es fácil cuando uno... el gobierno hace 3 años que está en la gestión Cambiemos y decía que la inflación era muy fácil de bajarla. Evidentemente, cuando tenemos niveles tan altos, bajar una inflación en 1 año, 2 años es imposible, evidentemente. Hay que pensar más a mediano plazo y recién en el 2020 se está pensando que la inflación pudiera ser menor que el 20%. Creo que anual, 2 años. Va a ser un año muy difícil todavía, porque salir de una recesión tan profunda en la que estamos no se hace en 1 o 2 trimestres. No, además, Gonzalo, uno ve la distorsión que provoca todo esto, porque se disparan las tasas de interés, se disparan las cuotas de los créditos que están regidas, que son variables, ya sea por UVA o por otra cosa. Nada, es una distorsión global que hasta el gobierno mismo le modifica la propia política. Sí, por supuesto. Además, cuando hay una recesión tan grande que empieza a afectar casi a todos por igual, vos analizás sector textil, sector metalmecánica, sector automotriz, construcción, etcétera, vos ves que incluso en función del estimador mensual industrial que publica el INDEC, uno observa que la capacidad instalada ociosa está rondando en el 40-50%, depende del rubro. Sí. Y cuando esto tiende a recuperarse, no es de un mes al otro, lleva tiempo, es un proceso, porque cuando vos no vendés, dejás de producir, porque si no te sobreestoqueás. Si dejás de producir, tenés mano de obra ociosa. ¿Qué haces? Bueno, empezás a cesantearla o empezás a despedirla, porque es difícil mantener tus costos fijos. Y después, cuando despedís lamentablemente esa gente queda en la calle, cuando empezás a recuperar la economía, no es cuestión de 1 mes, 2 meses, es cuestión de bastante tiempo. Entonces esto va a ser un proceso bastante lento y sobre todo más duro en las pymes, en las que son más pequeñas y en las que son las que incorporan mucha mano de obra. Eso es lo que más o menos le quería preguntar, casi me lo contestó, porque este es el país de los milagros, pero ¿cuál es el horizonte? Porque las pymes, entre la situación económica que le afecta desde todo punto de vista, por su trabajo específico, más los impuestos, las cargas, están en una situación asfixiante. Es muy complicado, su estructura de costos los están ahogando, y es más, ya empiezan algunas pymes, dependiendo de la situación financiera, empiezan a dejar de pagar las obligaciones impositivas. Es que es imposible. El gobierno es un socio vago que se lleva más de la mitad de la ganancia. Bueno, ese es un gran problema histórico en Argentina, independientemente del gobierno de turno, del sistema tributario, donde debemos tener arriba de 130 tipos de impuestos Argentina. Y el mundo está en 40, 50, 60, así que tenemos muchísimos impuestos distorsivos, que lo que hacen es tapar un agujero y seguir generando ingresos impositivos, ¿no? Recaudación impositiva, que hoy, fíjate que la política monetaria actual es muy contractiva, además de todo lo que estamos hablando, porque bajar el gasto y subir
los impuestos es muy contractiva por parte de la política económica fiscal. Y aumentar tasa de interés y subir encajes bancarios también es una política contractiva o restrictiva desde el punto de vista monetario. Pero claramente estas dos medidas, esa combinación, el objetivo es bajar la inflación. Y están muy pegados en ese sentido. Y bueno, por lo menos de lo que fue septiembre-octubre a lo que es noviembre, la han bajado, por lo menos a nosotros nos dio 2.5%, que igualmente es una tasa alta. Lo que pasa es que teníamos el 6%, y 2.5% en noviembre es casi un año de Estados Unidos, de la inflación de Estados Unidos. Sí. ¿Y en qué va a mejorar con respecto a un año electoral? Y en realidad depende mucho de las turbulencias económicas, digamos, internas, qué tipo de cambio se mantenga dentro de las franjas de no intervención del Banco Central, de que la confianza se mantenga, digamos que hay una confianza muy frágil, no están las cosas resueltas, depende también del riesgo país, el riesgo país no baja lamentablemente, debemos estar en 740 puntos, hace 3 años estábamos en 450, Brasil hoy día está en 200 y pico de puntos, qué diferencia. Y Perú está en 140, es decir, somos claramente el país de menor confianza a nivel latinoamericano. Formamos parte de los países emergentes y cualquier tipo de turbulencia entre China y Estados Unidos va a impactar a todos, sobre todo más a nosotros. Pero dependemos, por lo menos han anunciado la Reserva Federal que no iban a subir las tasas el año que viene, y eso es un punto a favor para nosotros. Donde suben la tasa los Estados Unidos, los grandes capitales van a invertir en Estados Unidos y se van a seguir siendo de Argentina. Es decir, los bonos soberanos, los bonos nuestros en Nueva York, que cotizan en Nueva York, no logran recuperarse, y eso tiene que ver con la desconfianza hacia nuestro país. Me suena eso. Gonzalo, muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo, adiós. Bien, pasado Gonzalo Semilla del CREVA, hablando en principio de los valores que han medido durante el mes y que publicaron